un gran problema que tenemos todos, que es el problema al cuadrado, un problema a la potencia, ¿no? Potenciado, que es que todos queremos liberarnos de los pensamientos. Hay otra razón importante para darse cuenta de cómo los intentos de librarse de pensamientos o sentimientos perturbadores a menudo salen al revés. Cuando se aplican las habilidades verbales a los procesos internos, y es que no hacemos otra cosa que recordarnos contenidos negativos. Imagina que sientes ansiedad ante la perspectiva de enfrentarte a algún desafío. Por ejemplo, tienes que dar una conferencia, y entonces empiezas a pensar, será mejor que no me sienta ansioso, o si no, va a ser un completo fracaso. Los pensamientos de fracaso pueden producir ansiedad por la misma razón que un bebé puede sentir miedo de un sonido gup gup en el caso de que lo hubieran pinchado al ponerle el pañal mientras él estaba escuchando la palabra U. Las consecuencias negativas y el acontecimiento presente llegan a establecer una relación mutua de forma arbitraria. ¿Bien? Lo que yo pienso que me va a pasar, o sea, esa consecuencia negativa, unida, relacionada, ¿se acuerdan cuando vimos la otra vez lo de las relaciones? Relacionada al acontecimiento presente, establecen una relación, ¿no?, que es arbitraria, o sea, que no tiene lógica. ¿Se acuerdan que también vimos lo que era arbitrario, no? Yo digo para los que no estuvieron en los otros dos encuentros, ¿no?, y recién están mirando este. Por eso es importante que vean los otros dos para entender este, ¿no? La ansiedad es una respuesta normal por una mala actuación o frente a una humillación. El problema es que nosotros podemos anticipar esas consecuencias trayéndolas al momento presente. En cualquier momento, por medio de nuestras relaciones verbales, la gente con trastorno de pánico, por ejemplo, tiende a pensar que va a perder la cabeza o que va a perder el control, que va a verse humillada, que se va a morir de un ataque cardíaco, debido a la ansiedad que sienten. Estos pensamientos generan mayor ansiedad, o sea, el pensar que me va a pasar tal cosa, si me pongo ansioso, me genera más ansiedad, ¿no? En parte porque se relacionan en el presente con un futuro imaginado en el que podría ser posible que tuvieran lugar todos esos terribles resultados que uno está imaginando. Si tú sufres un trastorno de ansiedad, entonces sabes muy bien cómo todo esto acaba por convertirse en un círculo vicioso. ¿Cómo que? Tengo tal situación que afrontar, ya tengo pensamientos futurísticos acerca de cómo me voy a sentir, entonces eso crea una relación verbal en mi mente, a la cual no se transforma en un círculo vicioso porque refuerza mi ansiedad, o mi miedo, o lo que sea, ¿no? Acá hay un cuento, una anécdota, ¿no?, que se llama El tanque del tiburón y el polígrafo, ¿no? ¿Qué dice? Imagina que estás sentado al borde de un tanque repleto de tiburones, mientras te encuentras conectado al polígrafo más sensible del mundo. Tu tarea es de lo más sencillo, tienes que evitar cualquier signo de ansiedad. Si sientes ansiedad, el asiento sobre el que estás colocado basculará e irás a parar al tanque de los tiburones. ¿Qué crees que va a ocurrir? Es muy probable que termines sintiendo ansiedad. Esto es exactamente lo que ocurre durante un ataque de pánico. Primero, experimentas una punzada de ansiedad y a continuación empiezas a imaginarte los horrores que te van a suceder. Reaccionas ante tus pensamientos y en cuestión de segundos, ¡boom!, has caído al tanque de los tiburones, ¿no? Ese es el poder que tiene, ¿no?, nuestra mente, ¿no? Así es como funcionamos. Entonces, es una anécdota, ¿no?, basada como una historia, una analogía con un tiburón y el polígrafo para darnos cuenta.
Otra cosa que nosotros hacemos a menudo es evitar la experiencia, ¿no? Creemos que evitando las cosas vamos a salvarnos, ¿sí? Por eso a veces ocurre, ¿no?, en los caminos espirituales, que muchas personas usan la espiritualidad para evadirse, y ese es el gran problema. El lenguaje genera sufrimiento, en parte, porque conduce a la evitación experiencial. La evitación experiencial es el proceso por el que uno intenta evitar las propias vivencias, o sea, pensamientos, sentimientos, recuerdos, sensaciones corporales, tendencias de conducta. Incluso, aunque eso pueda llegar a ocasionarle dificultades de comportamiento a largo plazo, como por ejemplo, no ir a una fiesta debido a la fobia social que padece, o no hacer ejercicios porque uno se siente demasiado deprimido para salir de la cama. De todos los procesos psicológicos estudiados por la ciencia, la evitación experiencial es uno de los peores. Y sin embargo es uno de los más comunes, el evitar la experiencia. O sea, no lo hago para no tener que experimentarlo, ¿no? La evitación experiencial tiende a amplificar artificialmente el dolor de presencia. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de ese dolor de presencia, ¿no? El dolor que siento ahora. Y es la fuente más importante del dolor de ausencia, ya que la evitación es lo que más socava las acciones positivas. Desgraciadamente, esta estrategia se elabora mediante el lenguaje debido a dos razones. El lenguaje apunta directamente a nuestras reacciones y no a las situaciones, lo cual hace imposible controlar el dolor mediante el control de las situaciones, ya que cualquier situación se puede relacionar arbitrariamente con el dolor y de esa manera lo evoca, ¿no? El solo hecho de evocar en mi mente eso ya me provoca el dolor, ¿no? Ese es el poder que tiene la mente, ¿no? Por eso usamos el lenguaje como evitación. Ahora lo vamos a ir viendo más desgranado, ¿no? En el mundo exterior es muy común. Mi perro empezó a ladrar porque ladra el perro enfrente. En el mundo exterior es muy común, existe una regla, que si algo no nos gusta, imaginemos cómo sacárnoslo de encima, ¿no? Y a continuación, sácatelo de encima. O sea, primero imagino cómo hacerlo y después me lo saco de encima. Y esto puede funcionar muy bien. Pero en nuestro propio interior, la regla funciona de manera muy distinta. Se parece más a, si no lo quieres, lo tendrás. Justo eso que yo quiero evitar es lo que más siempre tengo, ¿no? En términos prácticos, esto significa, por ejemplo, que si no quieres sentir ansiedad, terminarás por experimentar más ansiedad, con lo cual empezarás a llevar una vida cada vez más limitada. Ahora volvamos atrás y revisemos nuestro registro de estrategias de afrontamiento, o sea, lo que hemos puesto en el papelito. Si funcionamos como la mayoría de la gente, la mayor parte de tus estrategias de afrontamiento estarán centradas en tus procesos internos. Normalmente, tales estrategias te ayudan a regular un poco tus procesos internos a corto plazo, pero a lo largo, o sea, a largo plazo, lo más probable es que no funcionen o incluso que lleguen a complicar aún más las cosas, o sea, que nos enredemos más, ¿no?, en la situación. Ahora bien, considera la posibilidad de que esto sea así porque cada una de las estrategias de afrontamiento que has desarrollado supone una forma de evitar tus propias experiencias. Desarrollas medidas concretas para dejar de experimentar los sentimientos que estás experimentando o de pensar en los pensamientos que estás teniendo. Tratas de evitar la experiencia de tus pensamientos o sentimientos dolorosos
evadiéndote en actividades distractoras, combatiendo tus pensamientos con racionalizaciones, o tratando de anular tus sentimientos mediante el consumo de drogas legales. Si estás sufriendo, puedes invertir mucho tiempo en llevar a cabo todas estas técnicas distractoras de afrontamiento. Pero, mientras tanto, estás dejando de vivir tu vida, ¿no? O sea, reemplazamos uso una estrategia, ¿no? Para no tener que afrontar ese pensamiento o sentimiento, pero lo que estoy haciendo en realidad es nunca estar viviendo, ¿no? Cada vez que tratamos de escapar de un pensamiento, sentimiento o sensación corporal dolorosos, lo que ocurre es que se vuelven más importantes y tienden a producirse con mayor intensidad o frecuencia. Como escapar significa también que nos tomamos nuestros pensamientos atemorizadores al pie de la letra, estos se vuelven más creíbles y confusos. Como resultado, el dolor de presencia aumenta. Entre tanto, nuestra vida queda detenida mientras nosotros estamos luchando contra nuestros procesos internos. Como resultado, el dolor de ausencia también aumenta. El punto negro del centro se vuelve cada vez mayor.